tiempo que resta a nuestra hermana y querida Ana. Se le está diciendo la Santa Suegra. Yo por poquito la presento como la Santa Suegra, pero nuestra hermana Ana Gómez con cada uno de nosotros. Ana, el tiempo es suyo. Muy bien, muchas gracias, mi hermano Aquilino, y gracias por la invitación. Cuando el hermano Aquilino me invitó, yo le dije, pero hermano Aquilino, yo no soy predicadora, pero he decidido pues no decir que no. Cuando el Señor llame a uno a sus asuntos, pues estoy dispuesta a trabajar en ello. Dios le da la sabiduría y capacita a uno. Pues cuando el hermano Aquilino me puso para el miércoles 17 y el sábado me dice, hermana, va a ser para el próximo miércoles. Yo le dije, bueno, pues ok. Y ya yo tenía mi devocional en mente, pero el lunes desperté a la 1 de la mañana y desperté y me levanté a orar y me llegó a la mente ese himno, Al andar con Jesús. Entonces, pensé, bueno, pero es miércoles y es miércoles de testimonio. Me llegó como esa necesidad de contar un poco de cómo conocí a Jesús o conocí de este mensaje, porque ya le conocía. Entonces, así que en esta noche, yo sé que muchos quizá han escuchado este testimonio de lo que venimos de los trinitarios, pero creo que no todos, ya que yo tengo ya unos añitos en la iglesia, así que he traído un pequeño devocional relacionado con lo que Jesús ha hecho, o no todo, porque no daría el tiempo, pero sí un pequeño devocional de lo que Jesús ha hecho en mi vida. Pero antes de eso, vamos a orar. Oremos. Amado Dios, gracias te doy por esta oportunidad que tú me has dado. Si tú le pusiste en la mente a nuestro hermano Aquilino para que yo tuviera esta devocional en esta noche, permite que a través de él muchos hermanos y amigos puedan, ¿verdad?, aprender de él y así puedan afianzar su fe y que tú puedas prepararnos para alcanzar lo que es la mansión celestial. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, como le decía, yo soy de un pueblecito que se llama Jarabacoa. En Jarabacoa es un pueblo netamente católico. Allá eso allá es súper católico y uno creció en ese evangelio. Desde muy pequeña me llevaron a la iglesia, conocí de ese evangelio y era muy activa en la iglesia, pues siempre participaba en lo que era siempre en las actividades de ella. Y ya cuando era más jovencita, pues ya yo daba hasta catequesis, siempre estaba en los programas juveniles, siempre andaba con las monjas para arriba y para abajo, en fin, estaba en mi iglesia. Pero ahí cuando me terminé el bachillerato, conocí lo que es hoy en día, lo que es mi esposo. Pues nos casamos, no fue una relación que duró, sino fue rápida la relación, nos casamos y él es de La Vega, pero él desde pequeño vivía aquí en la capital, aquí en Santo Domingo. Imagínense, hermanos, Jarabacoa, un pueblecito que todavía no es como es ahora, era un pueblecito pequeño, una vida inocente, una vida de mucha tranquilidad. Y vengo aquí a la ciudad, lejos ya de mi familia. Mis hermanos, no había un día que yo no gritara.
Me hacían bastante falta mi familia, también la familia espiritual, ir a la iglesia, mis actividades. Bueno, pero ahí comenzó a pasar los días, tuve mi primera hija y luego estábamos orando porque queríamos una casita para nosotros. Bueno, se nos ofertó que viniéramos para acá, donde vivimos ahora, y todo esto, mis hermanos, era monte, todo quedaba lejos, todo era difícil, hasta para tú conseguir un transporte. Pero nada, aquí vinimos y mi esposo tenía una profesión de que tenía que salir, inclusive él salía por un mes a trabajar agrimensura. Pero mis hermanos, yo sentía una necesidad, aparte que tenía la felicidad porque ya tenía mis 2 hijas, tenía una necesidad, un vacío dentro de mi corazón porque yo sentía que me faltaba algo. No estaba yendo a la iglesia, pero el Señor tenía algo muy preparado tenía algo bueno preparado para mí. Duré un tiempo desde que me casé, jamás no fui a la iglesia católica, ni a ninguna iglesia. Entonces, un día mi mamá vino de vacaciones, ya vivíamos aquí en este monte, que esto era un monte, y ella venía de vacaciones, o sea, venía y se pasaba tiempo conmigo. Y esa vez vino y se pasó ese tiempo, y nosotros teníamos una amiga que vivía un poco retirada, vivía para allá, para ir más, ahí tenía un negocito, y nosotros pues siempre íbamos ahí porque comprábamos ahí, y ya entablamos una amistad. Pero miren para cómo vean las cosas de Dios. Ya por aquí funcionaba, por los trinitarios funcionaba un grupo de la iglesia adventista. Ellos comenzaron a visitar lo que fue a visitarla a ella. Ellos estaban predicando por ahí, por ese sector. Por aquí cerca de mí no había casa, todo lo que había era monte. Y le estaban predicando a mi amiga. Y mi mamá, por coincidencia, siempre coincidía que estaba allá cuando ellos iban a visitarle y a darle estudio. Ellos le preguntaron a mi mamá que si le gustaba conocer más de la palabra y ella le dijo que ella estaba de vacaciones, donde una hija, pero que sí podían visitarla aquí. Pues ese sábado siguiente ellos vinieron aquí a la casa. Yo estaba limpiando, uno los sábados siempre lo cogía a pecha agua, limpiar, hacer oficio. Bueno, el asunto es que mi mamá los recibió a los 2 jóvenes en la terraza y yo en mis cosas, pero yo estaba escuchando todo lo que ellos estaban hablando con mi mamá y ellos quedaron de regresar el próximo sábado. Regresaron y como que algo me dijo, qué sé yo, como que me interesé, pero aún así no me acerqué a ellos. Mi mamá estaba con ellos ahí hablando. Yo fui, le oferté, me acuerdo, le brindé, le dije que si tomaban café, me dijeron que no. Le hice jugo, se lo brindé el jugo. Y nada, yo entré y comencé a seguir escuchando. Pero sentí como esa espinita, esa necesidad. Y cuando ellos dijeron que iban a orar, me dijeron a mí que si yo quería estar en la oración antes de irse, y yo fui. Y después yo pregunté a ellos, miren que de qué iglesia son ustedes. Me dijeron que ellos eran de la iglesia adventista. Entonces yo le dije, ustedes no tienen ningún material que que ustedes me puedan traer, porque yo quiero conocer lo que es esa iglesia. Y ellos el próximo sábado vinieron y me trajeron algunas revistas y me trajeron El Camino a Cristo. Bueno, mis hermanos, ahí comencé yo a leer mis revistas, me dijeron que si yo quería que me dieran la fe de Jesús y yo le dije que sí. Bueno, comenzaron a darme la fe de Jesús. Después me invitaron, para no hacerle larga la historia, después me invitaron al grupo.
que ellos tenían, ese grupo estaba funcionando por ahí por donde Juana, eso es un mercadito que había por ahí, eso era una construcción que ni piso tenía, eso era como en tierra. Y, y ellos me invitaron y yo accedí a ir y ellos incluso vinieron y me buscaron, me llevaron y vinieron y me trajeron. Y así comencé mi andar en ese camino. Ellos venían y me buscaban porque yo tenía a las niñas pequeñas y volvían y me traían. Después comenzaron a invitarme, un día me invitaron un sábado, fui, escuché, me gustó bastante. Me acuerdo que tenían una prédica del pastor Bullón. Eso era a través de, no sé si era una cinta o qué era, pero yo sé que me acuerdo de eso, que tenían una prédica, el culto ese día fue una prédica del pastor Bullón. Bueno, y así comenzó mi andar con Jesús. Entonces, cada día más me interesaba. De ahí se mudaron para aquel lado de la Chale, por ahí por el club donde vive nuestra hermana Bienvenida, en una marquesina. Pues ahí mis hermanos, yo me iba todos los días, todos los sábados, y los viernes ellos venían y me recogían. Eso era pie hermano, porque nadie tenía vehículo de ese grupo. Venían y me buscaban y venían y me traían. Giuliani, que era la más pequeña, siempre se dormía. Y el hermano siempre le echaba, la traía cargada. Bueno, y, y yo sentía que yo como que cada día me estaba enamorando más de la iglesia y como que había valido la pena la espera, la necesidad y el vacío. Ese vacío que yo estaba sintiendo, ese vacío se estaba llenando. Y un día estaban en campaña y bueno, y vienen los bautismos. Y como eso era un grupo, me acuerdo que esta iglesia a lo que pertenecía era la iglesia de ese grupo, a la iglesia de la misericordia. Fuimos allá a la iglesia de la misericordia, yo vi cómo era el bautismo, quedé muy emocionada y quedé impactada de ver, porque yo me había bautizado en la iglesia católica, pero yo no sabía porque a mí me bautizaron chiquita. Quedé impactada de ver cómo era el bautismo y ni siquiera yo iba por esa lección. Cuando me encantó, continué yendo a la iglesia y un día tenían un concierto, eso era en la cancha, yo creo que eso se llama Cancino, no sé si es Cancino afuera o Cancino adentro, eso es después del club, de ahí de los Trinitarios, con una agrupación, Buenas Nuevas. Y estamos disfrutando el concierto y ellos comenzaron a cantar una canción que se llama Pon otro lugar en la mesa. Cuando yo escuché esa canción, yo sentí que el Espíritu Santo como que me estaba hablando y me decía que yo necesitaba que también pusieran un lugar para mí. En esa mesa yo quería un lugar para mí. Y ahí yo recibí como ese llamado. Pero no dije nada, me quedé callada, no le dije nada a los hermanos que me estaban predicando lo que yo sentía. Ellos continuaron dando mis estudios, pero como a los 2 sábados más había un bautismo y ellos lo anunciaron. Alquilaron una guagua, ese bautismo lo iban a hacer en la iglesia del Prado del Señor. Y yo ahí fui al bautismo y ahí fue cuando yo sentí la necesidad. Cuando hicieron el llamado, el hermano como que me miró y me dijo, y como con la mirada, si te quieres parar, párate, porque él como que veía que yo sentía esa necesidad. Y yo llegué y me paré, mis hermanos, y escuché ese llamado. Pues en el próximo sábado había otro bautismo y yo no le dije nada a ninguno de mis 2 hermanos que me estaban preparando, dándome la fe de Jesús. Y yo dije en mi corazón, bueno, yo voy a bautizarme.
preparé mi bulto. Yo no le dije nada de que me iba a bautizar, mis hermanos. Preparé mi bulto, mi toalla y, preparé mis niñas, que ellos alquilaban siempre un minibús para poder trasladarnos a la iglesia. Y cuando nos trasladamos allá en la iglesia de la Misericordia, cuando llegué al minibús, le dije a los hermanos, yo hoy me quiero bautizar. Y ellos pues, se quedaron sorprendidos, pero nada, no me dijeron que no, ni que yo no había terminado la fe de Jesús, ni que estaba preparada. Ellos se pusieron contentos y felices y me dijeron que sí, que estaba bien. Y yo le dije, no, yo tengo mi bulto aquí. Entonces ellos me preguntaron que si yo había hablado con mi esposo. Yo le dije que no, que yo no le había dicho nada porque él no estaba aquí, él estaba trabajando en el interior, pero que yo no quería esperar, que yo me quería bautizar. Y mis hermanos, ese día yo me bauticé. Y después yo estaba asustada porque no sabía cómo decirle a mi esposo que yo me había bautizado. Pero nada, mis hermanos, yo duré un tiempo yendo a la iglesia, yo no le había dicho que yo me había bautizado. Después le dije que yo me había bautizado y ya ustedes saben, mis hermanos, él no se puso bravo porque yo me bauticé, sino en el conflicto de que yo me pasaba la mañana en mi iglesia, los sábados, que comenzó a decirme que él no iba a comer comida calentada, que él no iba a comer comida del día antes. Y yo, mis hermanos, me levantaba, entonces yo dije, bueno, lo que voy a hacer es que me voy a levantar a las 5 de la mañana, le voy a preparar su desayuno y le voy a preparar su comida. Y esos primeros sábados, yo orándole al Señor que me ayudara. Lo que hacía era que salía unos 10 minutos antes de la iglesia. De modo que para yo llegar aquí y poderle calentar su comida y ponérsela en la mesa. Y así duré un tiempo haciéndolo. Fue difícil, hermano. No fue fácil. Si yo puedo decirle, pasé mucho vicisitud en el andar con Jesús. Pero lo que quiero dejarle dicho es que valió la pena y vale la pena. ¿Por qué? Porque hoy en día, gracias a Dios, aparte de que él aquí mi esposo comenzó a comprender el sistema, a conocer de la iglesia, a conocer de que nosotros no consumimos X cosas como el cerdo y otras cosas, que aquí de él mismo le salió de dejar de comprar ese tipo de cosas, como salami, cerdo y cosas así. Y yo no le digo que él no se comía su cosa por ahí, pero cuando él quería se la comía en la calle. Él no me la traía para que yo la cocinara. Pero al principio, mis hermanos, yo tenía que cocinársela. Yo le decía, bueno, aprueba tú. Yo te la voy a cocinar, pero aprueba tú. Porque no quería tener conflicto y no quería predicar diciéndole a él, bueno, porque estoy en la iglesia, ya yo no te voy a hacer esto, no te voy a hacer aquello, no te voy a hacer lo otro. Pero al paso, él fue entendiendo y fue comprendiendo. Y mis hermanos, a la fecha del día de hoy, él es una persona, Hugo es una persona que ya no se mete conmigo ni con mi iglesia. Inclusive, él hasta es el que me dice, te está cogiendo lo tarde, o me llama, levántate, tú no vas para la iglesia, me dice los sábados. O sea, miren cómo es uno tener la paciencia, pero no se crean mis hermanos que eso fue fácil. Y lo hermoso que fue para mí recibir, ¿verdad? Ese vacío que yo tenía. Y ese ejemplo de esos dos jóvenes, que son el hermano Odalis y el hermano Elías, que ellos fueron a predicar, fueron a llevar a regar la semilla, ¿verdad? Donde mi amiga, donde mi mamá. Pero ¿dónde ustedes creen que fue que tuvo, verdad, esa semilla
se, se, se reprodujo. Fue aquí en mí. Entonces, ni mi mamá, ni mi amiga, pues, ¿verdad? Aceptaron el evangelio como yo lo acepté. Así que lo que quiero dejarle dicho con esto es que cuando uno sale a predicar el mensaje, no nos desanimemos. Muchas veces vamos a un hogar y predicamos, llevamos la palabra y, y vemos que esa persona no lo recibe, pero quién sabe si hay otra persona como yo que está escuchando el mensaje y a través de ese estudio que se está dando ahí, esa persona viene a los pies de Jesús. Y eso fue lo que sucedió con esas dos personas que fueron a predicar. Y mira, si ellos no lo hacen, y si mi mamá no viene y ellos no vienen aquí a predicarle a mi mamá, pues yo no conozco de este hermoso evangelio. ¿Por qué? Porque como decía el versículo en Marcos 16:15, dice que decía, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Y también en Hechos, me gustó este versículo 13, capítulo 47, dice, así, no, así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones. Dios, nosotros somos luz. Ustedes no se han puesto a pensar, yo sí me he puesto a pensar, que es un privilegio, que es un honor. O sea, Dios nos ha puesto por luz para que nosotros prediquemos este mensaje de salvación. Nos ha puesto por luz para que vayamos, prediquemos este mensaje no solo en la iglesia, sino también en el trabajo, en la escuela, en el hogar, principalmente en nuestro hogar. Debemos ser luz, porque muchas veces nosotros predicamos y predicamos y muchas veces en nuestro hogar hacemos lo contrario. Debemos predicar con el ejemplo. Es un honor, qué gran honor Dios nos ha dado para que nosotros, donde quiera que vayamos, podamos llevar ese mensaje, que seamos luz y llevar ese mensaje de salvación. Hay muchas maneras de predicar el mensaje. Ahora mismo, quizá no lo estamos predicando mucho, no se está yendo puerta por puerta a predicar este mensaje, pero sí qué avance tenemos ahora a través de las redes sociales, que nosotros podemos todos los días pues mandar un mensaje, predicar, mandar una canción. Podemos, tenemos tanta manera ahora. Yo pienso que ahora hay muchísimas más formas de llevar el mensaje. Esos dos hermanos, o la mayoría de esos hermanos en aquella época, no tenían carro, no tenían vehículo, y ellos no les molestaba bajo lluvia, bajo sol, ir a regar la semilla. Algunas quizá no caían en un buen terreno, pero algunas de esas semillas que nosotros regamos caen en un buen terreno. Por eso no nos debemos desanimar. Debemos de siempre predicar, y se predica de mucha manera. Por ejemplo, aquí me gusta, como le dije, aquí se ha predicado con la alimentación, y puedo dar de fe y testimonio para concluir que mi esposo hoy es una persona que tiene un régimen alimenticio que es sorprendente, es rígido con eso. Eh, y yo me he quedado sorprendido con eso. Quizás él no ha venido a los pies de Jesús, porque hoy en día yo algunas veces me he sentido triste porque digo, oh, pero yo tengo ya 30 años en esta iglesia, en este ministerio. Voy para 31 ya en marzo.
y algunas veces me he sentido desanimada, pero después digo, no, pero si quizá a través de la alimentación, así es que Dios lo va a traer a su iglesia, o quizá a través de oír un tema, porque me gusta poner, siempre pongo buenos temas en la cocina, y él lo escucha, o lo que están aquí lo escuchan, o cuando yo hago mi culto familiar, yo lo hago ahí en la sala y él lo escucha. Cuando pongo mis himnos, él lo escucha y lo que están aquí también. O sea, mis hermanos, que si en estos 30 años que yo tengo aquí en el andar con Jesús, yo he tenido mis altas, he tenido mis bajas, pero mis hermanos, nunca puedo darle gracias a Dios que me puedo decir que me ha pasado por la mente de decirle, Señor, hoy estoy triste, hoy me falta esto, me voy de la iglesia. No, mis hermanos. Cuando me siento desalentada y triste, ahí es que yo me agarro de mi Dios y de mi Jesús. Y no me arrepiento de tener este tiempo que llevo aquí, este caminar que he tenido con Jesús. Y una manera que me ha ayudado bastante a mí es, para ya concluir, es estar activa, en involucrarme en las cosas de la iglesia. Desde que me bauticé, siempre he estado en departamentos, trabajando, ahora en ministerio, como se dice ahora. Creo que he pasado casi por todos los departamentos de la iglesia. He trabajado con los niños, he trabajado con los jóvenes, he trabajado en el Ministerio de la Mujer, en escuela sabática, he sido maestra. Mis hermanos, el andar con Jesús es maravilloso. La ganancia es para uno. Cuando trabajamos por Cristo, cuando caminamos con Cristo, la ganancia es para nosotros. La ganancia no es para Cristo, sino para nosotros. Mis hermanos, es, es lo mejor del mundo involucrarse en la obra del Señor. Y quiero decirle, mis hermanos, que aunque en mi familia somos pocos, lo que estamos, somos adventistas, quiero decirle que la gran mayoría de mi familia conocen la iglesia adventista, conocen, eh, conocen todo lo concerniente a la iglesia, porque se le ha predicado, se le ha predicado con el ejemplo de la alimentación, se le ha predicado con el ejemplo de cuando guardamos el sábado. No hemos tenido que abrir una Biblia y decirle, este es el cuarto mandamiento. Sin embargo, cuando han visto que yo, que Verónica, que Giuliani, que son ahora mismo las personas que estamos congregadas en esta iglesia, ¿verdad? Hablamos con el ejemplo. Entonces, muchas veces no hay que hablar, predicar con la Biblia abierta. Podemos predicar con el ejemplo. Y como le decía, nuestra familia, tanto a Verónica como a mí, que siempre vamos a sus casas, respetan el sábado por nosotros, respetan la alimentación, porque saben que lo que nosotros comemos y lo que no comemos. Y eso a mí me llena de gozo. O sea, quiere decir que el andar con Jesús en estos 30 años no ha sido en vano. Así que mis hermanos, yo quiero que el hermano Wendy, yo le dije a él que me pusiera la canción con la que yo recibí el primer toque de esperanza para llenar ese vacío que yo sentía, que era pon otro lugar en la mesa.